Bueno, pues mucho tenemos que hablar justo hoy después de que Carvajal a eso de las 2 de la mañana confirmara efectivamente la rotura del ligamento cruzado, dejada un mensaje donde decía que volveré como una bestia. Lógicamente nos alegramos de la buenísima actitud que tiene Carvajal ante otro más, otra lesión más, otro cruzado más, otro jugador del Madrid fuera. Lógicamente es una acción absolutamente... No, a ver, entre fortuita y gente que también, lógicamente, pues le ha reprochado a Jeremy Pino. Vamos a verlo si queréis un poco. Justo he parado el momento antes de que tiren el vídeo abajo. Lo he parado justo aquí para que veáis exactamente la mala forma que coge la pierna de Carvajal. Seguramente y propiciado porque justo Jeremy Pino está en ese momento, básicamente podríamos decir como sentándose encima o poniendo justo el glúteo, que es lo que impide que el muslo avance en la misma dirección que el resto de la pierna y es lo que hace que el muslo se quede atascado y el resto de la pierna de la rodilla para abajo suba y se produzca ese ligamento cruzado, que en este caso, pues como digo, no es por ejemplo como cuando estás entrenando, pisas mal, se te gira la rodilla, cualquier mal movimiento que se produce el jugador solo precisamente por lo que caen muchos de los cruzados, sino que en este caso pues es un golpe fortuito. El problema es que al final esto tiene al final termina redundando un poco en que es otro ligamento cruzado. A mí ya prácticamente me da igual de dónde vengan o no vengan. En definitiva, son lesiones que se producen porque al final el constante machaque que tienen los jugadores al final hace que las articulaciones, que los ligamentos estén ya tan sumamente tocados, que tengan un kilometraje absolutamente bestial y que en definitiva a lo mejor este golpe o esta situación, no lo sé, tampoco me quiero meter en camisas de 11 varas, pero a lo mejor una situación normal, con menos partidos, con más descanso, con más recuperación, no se hubiera producido. Pero bueno, en cualquier caso, ya está hecho el mal, ¿vale? Ya está hecho el mal y el asunto es que ahora tienes, como digo, una de las temporadas más largas probablemente vistas en los últimos tiempos, con jugadores que están reventados, lesionados: Joan Martínez, Carvajal, Alaba, el año pasado Militao, Courtois, el otro, el de la moto. O sea, estamos siempre prácticamente reventados. A ver, que luego por otra parte es cierto que la UEFA, la FIFA tienen responsabilidad muchísima, ¿vale? Y cuando lo decimos y cuando lo hacemos y cuando atacamos los parones de selecciones lo hacemos con toda la razón del mundo, y cuando hay razones lógicas, al contrario que decía De La Fuente, que nunca hay problema con las selecciones y tal. No, claro, no se lesionan, efectivamente, con las selecciones no se lesionan nunca, se lesionan precisamente con los clubes, pero luego con las selecciones están al 100%, que son las que los terminan reventando y luego te vuelven al club reventados para terminar rematándose en algún partido. Pero que no se preocupe el seleccionador De La Fuente, que él no paga nada de esto, ¿vale? Esto lo pagan los clubes. Este es el gran problema y esta es la gran queja, que en dinero, en tiempo, en disponibilidad lo pagan los clubes, no lo pagan las selecciones. Pero bueno, en definitiva, como digo, pues al final Carvajal se ha roto, se ha reventado, y ahora también luego lógicamente hay que repartir culpas y responsabilidades en proporción, porque al final la UEFA, la FIFA, las selecciones tienen culpa, pero la actitud negligente de la directiva del Real Madrid a la hora de no contratar, a la hora de no fichar a jugadores para que haya reemplazos suficientes, también hace que la situación se agrave. Voy a comentar y voy a recoger unas declaraciones que ayer yo creo que dejaron muda la sala de prensa con respecto a fichar un recambio que, según Ancelotti, no se podía fichar porque el mercado está cerrado. No sé si Ancelotti tiene conocimiento de que cuando tienes un jugador lesionado de larga duración, como presumiblemente será Carvajal, puedes entrar en el mercado de fichajes sin ningún tipo de problema. Pero bueno, esto es una cosa sobre la que vamos a avanzar un poco más adelante. El asunto es que el Real Madrid ahora se queda con un solo lateral derecho, que es Lucas Vázquez, que ni siquiera originalmente era un lateral derecho como tal. Entonces dices tú, vamos a afrontar una de las temporadas más largas, más exigentes, más consume físicos, con un solo lateral derecho, haciendo puzzles para rellenar la línea de defensa de centrales, en la que tenemos que utilizar a Tchouaméni porque no tenemos a Joan Martínez, no tenemos a Alaba, tenemos a Rudiger y Militao, que en cualquier momento petan y se acabó la historia. O sea, estamos más justos que nunca a nivel de plantilla, con un centro del campo que tiene un cráter que solo Toni Kroos podía haber dejado cuando se marchó. O sea, con un diámetro que es prácticamente inamovible, que es prácticamente imposible de cubrir y de tapar. Por cierto, un Toni Kroos que ayer estuvo viendo el partido y seguramente se daría cuenta de lo que hablo, porque ayer precisamente se nos vieron las costuras totalmente, con un Villarreal que sí mostró automatismos, que sí mostró jugar de memoria, que de hecho
de hecho, sobre todo en la primera parte, se mereció muchísimo, mucho más de lo que consiguió, que fue poco más o menos que ocasiones claras y se acabó. Ayer, una vez más, nos volvieron a retratar. Y dejadme que os diga que hay mucha gente que ya se está empezando a cansar, ya no es solo con el juego, sino con algunos jugadores, y precisamente de eso voy a hablar luego en otro siguiente vídeo, porque desde luego el tema de Mbappé está empezando ya a causar mucho run dentro del Real Madrid y lógicamente esto va a terminar bastante mal. Así que de momento tenemos el cruzado de Carvajal, que como digo, a la espera de más pruebas, se entiende que se va a perder como mínimo 6 meses, que son o los que te llevan desde ahora mismo en octubre probablemente hasta por lo menos abril tranquilamente. Mucha gente decía, a lo mejor ya se pierde el resto de la temporada. No creo que sea para tanto, teniendo en cuenta que al final la temporada dura prácticamente hasta julio, o sea, con el tema del Mundial de Clubes, yo creo que sí que le va a dar tiempo a volver para seguir disputando partidos de esta temporada, pero que en cualquier caso ya lo tienes perdido para prácticamente el 70% del resto del año. Eso tienes que asumirlo, o sea, te va a quedar un Carvajal para la parte final de Champions, parte final de Liga como muy pronto, y luego el Mundial. Se acabó, para de contar, o sea, no hay más historia. Entonces, pues prácticamente lo tienes perdido. Se te queda Lucas Vázquez y ahora el Madrid se empieza a preguntar si debe ir al mercado. Yo creo que no se lo debería ni preguntar, pero como el Madrid, pues en este aspecto tiene estas cosas, tantas elogiamos, pero lógicamente también tenemos que criticar las que nos parece que no han sido tomadas lo demasiado en serio, o todo lo en serio que deberían haber sido tomadas, porque una plantilla tan corta en la temporada más larga, sinceramente creo que no es suficiente. Además de que, por supuesto, los Brahim, Güler, Brahim que está lesionado, pero bueno, Güler, Endrick, es que ya te das cuenta de que al final es todo una ensoñación. Yo de verdad que hay cosas que me llaman la atención en el sentido de que me estoy empezando a despertar con demasiadas fantasías que a veces tenemos. El hecho de ensalzar, si es que no es bueno al final, ensalzar demasiado prácticamente a nadie en este mundo, porque al final te das cuenta de que cuanto más alto te eleves, más alto te vas a caer. O sea, estamos muchas veces criticando actitudes rollo Lobo Carrasco, rollo J. Jordi, pero luego al final, sin querer, y yo me meto el primero, no hacemos autocrítica suficiente como para darnos cuenta de que a veces caemos un poco en el prejuicio de que somos de un equipo al que le vemos todo bueno, y no todo es bueno. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, con el Santiago Bernabéu, yo creo que hay mucha gente que, independientemente de que la plataforma está arriba, Bernabéu van a por nosotros y van a cuchillo y lo van a reventar, y lo van a intentar reventar todo, por lo menos intentarlo. También es verdad que luego nosotros, por la parte de responsabilidad que nos toca, tendríamos que haber caído en ese detalle de por qué no se podría haber utilizado el Bernabéu para conciertos si efectivamente estos iban a superar los límites de sonido, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas a ver y a dar cuenta de que tu equipo lógicamente hace todo lo que puede bien, pero que también tiene sus cosas, ¿no? Y en este sentido, el no planificar con el tema de la plantilla, me vengo otra vez a la parte del fútbol, para una temporada muy larga con jugadores que están hiper reventados de minutos, con minutajes que son absolutamente bestiales y que aunque sean muy buenos físicamente y muy toros y todo lo que tú quieras, pueden terminar cayendo. Yo creo que es una irresponsabilidad que a la gente le llama bastante la atención, que el Real Madrid no tenga en cuenta. O sea, porque parece que hemos entrado, está bien que no fichemos por impulsos, está bien que esto no se convierta, el mercado de fichajes, en una feria con, venga, voy a pagar 100 millones por Jovic o como se pagaron 70 o 60 millones o lo que fuera, 80 por este, 90 por el otro, 120 por este, o sea, está bien, ¿vale? Pero es que parece que hemos llegado a un punto en el de no, o solo ficho chavales que son yogurines que no tienen experiencia, o si no, el veterano lo dejo, si viene gratis vale, y si no, no ficho nada. Chicos, yo lo dije el otro día, yo creo que a lo mejor tenemos que estar en un punto intermedio en el que a lo mejor hay veces que vamos a tener que fichar un jugador de experiencia, pero todavía joven, y a lo mejor por el que vamos a tener que pagar 100 millones u 80 millones, o sea, porque son circunstancias que te han traído o que te han sobrevenido que no tenías previstas, para las que no tenías nada planeado y de repente, pues pum, te han sorprendido. Entonces el Real Madrid no puede ahora entrar en esa dinámica de o súper jóvenes o mayores gratis. Y nada entre medias. Chico, pues al final tienes lo que tienes. Entonces, por ejemplo, ahora se te presenta la posibilidad de un Alexander Arnold, que además te puede venir gratis, pero lo necesitas ya. ¿Qué puedes hacer o qué vas a hacer? Y además no es agente libre, pero ¿qué puedes hacer? Chico, pues sí que pagar, se tendrá que pagar. Es que no tiene por qué ser tan malo. Si se ficha y se amortiza y te da rendimiento, pues chico, habrá que ir a por él. Es que no podemos estar tan cerrados con esa planificación que yo sinceramente no
es que no termino de ver, o sea, esto de o esto, pues ni lo del Barça ni lo del Madrid, o sea, un punto entre medio, entre medias es lo que yo veo, pero bueno, es una opinión personal. Y luego lo de la UEFA y la FIFA, lógicamente, la responsabilidad que ellos tienen compartida en el tema de las lesiones, creo que es cada día más evidente, pero como digo, como este es el último año de Champions, de Champions por lo menos es lo que el Real Madrid afecta, que yo os digo yo, que el Madrid no va a continuar, se va a ir a la Superliga y se va a acabar todo, pues evidentemente que hagan o que entonen el mea culpa, o que se vengan a negociar con la Superliga, o que hagan algo, porque desde luego la vergüenza en la que se han convertido, precisamente ellos han conducido con el brutal calendario a este tipo de cosas. Quizá a lo mejor la de Carvajal no sea la más adecuada como representativa, pero desde luego tantas otras llevan en sus filas y en su haber, y tantos cadáveres en sus armarios, que obviamente es como para que entonen el mea culpa de una puñetera vez. Así que bueno, veremos a ver si lo hacen o no.